Hola, muy buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla, de Bonilla Artigas Editores y de su sello Bonar, les damos la bienvenida a la presentación del libro Aparece en la Cruz el Deseo de Beatriz Saavedra. Para esta velada nos acompañará Víctor Manuel Mendiola, Beatriz Saavedra y Juan Badillo, tres autores de la casa, lo cual nos llena de orgullo. Para comenzar voy a leer las semblanzas. Voy a partir con Víctor Manuel Mendiola, Ciudad de México. Poeta, ensayista, traductor y editor. Dirige desde hace 42 años Ediciones El Tucán de Virginia. Entre sus libros están los poemas La Bruja y Tu mano, mi boca, 59 variaciones sobre un plato y el ensayo Entre peras y manzanas. El surrealismo de Piedra del Sol. Ha dirigido varios festivales internacionales de literatura. Obtuvo el Premio Latino de Literatura 2005 por el libro Tan Oro y Oro y el Internacional de Literatura Sor Juan Inés de la Cruz del 2010, con la novela Cuatro para Lulú, editada por Alfaguara. Recientemente publicó las traducciones de poesía inglesa Violencia e Inmensidad en los siglos XVI y XVII y La arena en fuga. Ha colaborado, entre otras publicaciones, en Vuelta, Nexos, La Jornada, Reforma y El Universal. Desde el 2015 escribe la columna Poesía en Segundos de Laberinto, suplemento del periódico Milenio. Beatriz Saavedra, mexicana, maestra en letras por la Universidad de Barcelona, escritora, investigadora, poeta, ensayista y académica, autora de 24 libros de poesía, con el que presentamos hoy son 25, y 2 de ensayo. Escribe artículos sobre literatura en revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino, griego y croata. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre los que destacan Premio a la Excelencia Cultural César Vallejo, Sinaloense Ejemplar en el Mundo, Nagy Nam Literary Prize 2022, finalista del Prix Mallarmé, Francia 2023, Premio Internacional de Literatura Alejandra Pizarnik, España 2024, y Premio Internazionale di Arte Letteraria Il Canto di Daphne 2024, en Italia. Y para concluir con la mesa, Juan Badillo nació en Ciudad de México en 1970. En 1995 obtuvo el diploma de composición de jazz en Berklee College of Music de Boston. En 1996 fue becado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, para estudiar un posgrado de improvisación contemporánea en el New England Conservatory bajo la dirección de Ram Blake. Fue profesor de guitarra en la Escuela de Música Creativa de Madrid. Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ganó la medalla Gabino Barreda. Después obtuvo los grados de maestría y doctorado en Letras Españolas en la UNAM, con 2 tesis dedicadas al estudio de la poesía y el flamenco. Ha publicado artículos, teatro, cuentos y poemas en diversos suplementos culturales y revistas. En el 2016, Ediciones Sin Nombre publicó su primer libro de poemas, El paisaje es un verso de olvido. Del 2015 al 2017, realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México sobre la poesía de Lorca y Emilio Prados, asesorado por el doctor James Ballender. En el 2020, Bonilla Artigas Editores y la Coordinación de Humanidades de la UNAM publicaron su libro de crítica literaria, El romancero gitano, de la tradición a las vanguardias. En el 2023, Bonilla Artigas Editores publicó su segundo libro de poesía,
Tu cuerpo es un jardín de mil instantes. Desde enero del 2020 es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, donde ha impartido clases de literatura desde hace 8 años. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias al público. Damos inicio a la presentación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a André, que además de ser un excelente moderador, es un artista de la edición. Muchísimas gracias a Beatriz por darme la oportunidad de presentar este libro tan maravilloso. Muchas gracias, Yugoslav. Muchas gracias a todos por estar aquí. A Juan Bonilla, gracias a Víctor Mendiola. Es un honor compartir con él esta mesa. Y sin más, pues leo lo que escribí. Apuntes sobre el poemario aparece en Anacruza el deseo. La música del poemario que hoy presentamos aparece en Anacruza el deseo. Se anticipa al pulso del compás, así como la medida del verso. La Anacruza en música y palabra es una síntesis de toda la materia poética. 2 o 3 notas, 2 o 3 sílabas que anteceden al ritmo de la melodía y de la prosodia. Antes de medir el verso, aparece el deseo en Anacruza como una semilla que va a germinar en el poema. Se trata de una región etérea donde nace el poema justo antes de que el sueño cobre forma en la vigilia. Beatriz Saavedra dibuja el deseo en esa región, entre la desmesura y la mesura, justo antes de que la palabra se transforme en carne, en la silueta que antecede lo que parece real, pero es efímero, en la antesala de la sombra herida por la luz. En Anacruza, el rumor de la piel penetra la penumbra en la muralla del sueño con la secuencia rítmica voraz. En estos 5 versos del poema, que da nombre al poemario, el deseo puede ser un rumor en Anacruza y la muralla del sueño, la línea que cruza el pentagrama. Rumor de rosa encerrada, reza un verso del Orfe. Igual que en los versos de Beatriz, se trata de un rumor que apenas roza la piel, que se siente un poco antes de la piel como una anticipación al ritmo de los amantes. Secuencia voraz en el primer acento del verso, en el primer pulso del compás, donde el deseo brevemente se sacia para resurgir en otro rumor, en otra piel, en la misma, en otro sueño. Ya entramos en el compás del poemario. Ya se siente la cláusula rítmica, el troqueo, el dactilo, el jambo. Ya los acentos golpean en el vacío apasionado y el verso respira en sus vocales abiertas, como en los silencios del pentagrama, siguiendo una cadencia evanescente. La respiración, a fuerza de golpe, nos dice Beatriz, en la cadencia silenciosa del agua, a tempo secreto, continuo, vigoroso, cerrado, desploma el espacio en el precipicio de notas acumuladas. Después de la Anacruza, escuchamos la música del mar que de una manera secreta dialoga con la respiración. La Anacruza puede ser un instante antes de que estalle la ola. A contramar, sobre los litorales, escribe Beatriz, acallo el fondo del agua deleitable. No es la poeta quien silencia el agua, sino sus versos que fueron de espuma. Versos que van a contramar, pero que también buscan el agua tranquila para escuchar el murmullo que apenas suena después del deseo. Estamos hablando de una poesía contemplativa, pero que a su vez estalla justo antes de encontrar el pulso del compás. Para Luis Cernuda, el deseo es una pregunta que no tiene respuesta. Quizá porque está contenido
en esa línea vertical que cruza el pentagrama, justo en el hálito del sueño, antes de verterse como luz que juega al ajedrez. Cada movimiento entraña una pregunta, cada pregunta una respuesta, cada nota que desciende una raya nos responde para abrir otra pregunta. Vuelvo a la pregunta que resbala en mis palabras, al acorde sentencioso del primer ritmo que muere al abrir los ojos. En estos 5 versos del poemario, la luz germina como la palabra. Estamos en el origen, en el primer chistar de una consonante, en el mundo que nace y muere en la paradoja del acorde y la melodía. La música de Beatriz se apaga con la luz. Es esa música interna del verso en la marea interminable que no se agota, que se responde para preguntarse de nuevo. En la poesía de Beatriz la voz penetra en el oído donde arde el universo. Es poesía para el oído interno, donde se diluye el tiempo ordinario. El sentir atonal con la música concreta en la memoria de la raíz raída momentánea. Son 4 versos de Beatriz donde no hay gravedad. Cada palabra es una nota musical. Cada una de las notas que se escriben en el pentagrama es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. La raíz momentánea expresa el sentido paradójico del libro, donde las palabras gravitan por su propio peso. Cada palabra es una raíz en el viento, efímera y eterna. ¿Qué sonido es el silencio? ¿Qué pájaro es quieto?, se pregunta la poeta, dibujando la alegoría que recorre su poemario, una búsqueda que cifra la quietud en el movimiento, el sonido en el silencio y el deseo contenido en Anacruza, esperando esparcirse como una esencia. Nombrarte no es memoria, es tiempo de luz, nos dicen estos versos de la palabra sin palabra. En esta región el poema se construye a contratiempo. El silencio que desplaza una nota también puede leerse como una brevísima anacruza. El deseo se aleja del pulso levemente, nunca llegará a su destino preciso, a contratiempo. ¿Qué entrevé el destino en la cadencia que templa su eco temprano en la memoria? Son 3 versos del poemario donde la memoria se convierte en un lienzo fresco para la música que se escucha desde el recuerdo. El primer eco ya es memoria. El deseo contenido en una sola nota ya es memoria. Borges decía que la música es una misteriosa forma de tiempo, por lo tanto, también es una forma de la memoria. En esta poesía, el deseo que cruza la piel es un trazo de la memoria, y la música que cruza el aire va emulando ese trazo. Aquí la vida se siente como un delirio que refracta la luz en transparencia. Cubre el horizonte la brisa de la noche. La belleza de este verso de Beatriz se extiende como la brisa desplegada de Lorca. En un solo verso, la noche comparte su intimidad con la higuera y podemos respirar la hierba de un jardín. En la poesía de Beatriz, la prosodia canta. El verdadero significado está en el significante y el sonido se convierte en un surtidor de imágenes. De súbito, el sonido de la luz se derrama en la piel insatisfecha. Rezan 2 versos del poema No hay silencio, en que la sinestesia cierne el canto de la luz sobre la piel. Esta luz purifica el deseo, lo vuelve más fino, lo desvanece. Hay otra luz anterior al primer pulso, en la cruza del Génesis, y una palabra que nos dice no hay silencio. Antes de la primera palabra hubo silencio. En el libro de Beatriz, la primera palabra coincide con la última. Última palabra disuelta, filtra la memoria del tiempo. Son 2 versos en que la última palabra va desvaneciendo su sonido hasta transformarse en luz que purifica, luz herida que va descifrando la escritura eterna. Aleph
Es una letra que contiene todas las letras del alfabeto hebreo. En estos dos últimos versos sentimos que, en analogía con Aleph, la última palabra que se disuelve en la luz contiene todas las palabras que filtran. Por eso también contiene la primera palabra anterior a la luz. Barandales de la luna por donde retumba el agua son dos versos del romance sonámbulo que vinieron a mi mente en cuanto escuché el título de un poema de Beatriz, El retumbo del agua. Después encontré que, igual que en los versos de Lorca, el poema de Beatriz está expresando el simbolismo erótico de la luna que, en ambos casos, complementa con el simbolismo del agua. El diestro tambor nocturno que sigue el ritmo primordial, danza lunar entre mis aguas bravas, rezan tres versos del retumbo del agua. En este poema la belleza de la ambigüedad se bifurca al menos en una metáfora y una imagen. Podemos pensar que la luna es ese diestro tambor nocturno, pero también que se trata solamente de un tambor imaginario expresando un ritmo que es esencialmente erótico y mortal, porque todo ritmo conlleva la pulsión erótica de la muerte. Cuando esta interpretación se complementa con la imagen de las aguas bravas, el poema adquiere un sentido plenamente erótico. Por otra parte, si se tratara de una metáfora, entonces la luna va a desplegar toda su riqueza simbólica, diosa del devenir, diosa de la sangre fuera de su cauce carnal, diosa de la fertilidad, diosa del sueño y el duermevela, y sobre todo, diosa del erotismo y la muerte. En dado caso, la luna va a transformar a todo el poema en una alegoría autoerótica. Se va a convertir en una bailarina que, a ritmo de tambor, dialoga con la intimidad, donde el simbolismo del agua, merced al ritmo, se complementa con la luna para expresar erotismo y muerte, como sucede con la pequeña muerte en los versos de Escrivá. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. En el poemario de Lorca, por su parte, la luna dialoga con el ritmo del agua en movimiento, expresando vitalidad, pero también hay un aljibe donde se refleja con su valencia de muerte. En ambos casos, el simbolismo de la luna y el agua se complementan para expresar el tema autoerótico del romance. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Dejo a la interpretación del oyente estos 4 versos del romance sonámbulo. El poemario aparece en Anacruza el deseo, dibuja ese mínimo instante antes de que comience el compás, unas sílabas, 2 o 3 notas que no solamente atrapan al deseo, sino que también dialogan con los más bellos poemas de amor, justamente cuando Eros se queda inmóvil antes de la música del verso para derramar su mundo erótico y autoerótico. Se trata de un poemario que reflexiona de manera sensual sobre su propio mundo, sobre el erotismo y la soledad, sobre las diversas sensaciones de la piel, sobre la autoexploración, sobre el conocimiento del cuerpo y sus alegorías de mar y de luna. El título del poemario es en sí mismo una anacruza porque nos lo dice todo. Se trata de una poesía en que la palabra alcanza la máxima expresividad de la música. Gracias. Buenas noches. Ahora me toca decir unas palabras. Le agradezco a Beatriz Saavedra y a Bonilla Artiga Editores la invitación a presentar este libro. Aparece en la Anacruza, El deseo. Además, me da gusto compartir esta mesa con Manuel y estar con todos ustedes. Y en la librería Bonilla, con André, que efectivamente es verdad. Lo que dijiste es verdad. Entre muchas cosas, aunque parezca obvio,
Dos caracterizan a la poesía: la enorme variedad de sus formas y la multiplicidad de sus maneras de representar al mundo. Tanto un aspecto como otro son en realidad innumerables. En un extremo están los textos a los que llegamos de golpe, sin ninguna dificultad, y en el otro extremo aquellos que son difíciles de comprender en una primera, una segunda, una tercera lectura. En medio hallamos, obviamente, un universo múltiple e híbrido también inmenso. En la poesía moderna mexicana, en el siglo XX, el espectro que implica estos términos contradictorios está señalado por Enrique González Martínez y Alfonso Reyes, en el límite de la claridad, y por Ramón López Velarde, en el de la sorpresa desconcertante. Los primeros, clásicos y meridianos; el segundo, rebelde y críptico. Cabe decir, entre paréntesis, que para nosotros esta dificultad de López Velarde ya no existe, o casi ha desaparecido por completo, porque su enorme originalidad extraña, que llamó la atención a principios de la segunda década del siglo XX, cuando aparecieron sus poemas, se impuso. Y ahora nos parece natural. Aunque en algunos poemas, como el Candil, se sigue notando ese carácter extraño, críptico, oscuro, poliédrico de la poesía de López Velarde. La oposición claro-oscuro cobró nueva apariencia en el contraste entre la poesía vanguardista y comprometida de los estridentistas y las composiciones complejas y simbólicas de los contemporáneos sobre la muerte. De nuevo resurgió en el contrapunto Efraín Huerta, Jaime Sabines por un lado y Octavio Paz por el otro. Ya en la nueva poesía mexicana tenemos como ejemplo de lo primero, perdón por el uso de esta expresión excesiva, pero creo que le queda muy bien, están los poemas compasivos tan humanos de Luis Miguel Aguilar, con su duro conocimiento pesimista, fatalista. Piensen ustedes, por ejemplo, en su poema sobre las plumas Mont Blanc y las plumas Bic. La mayor parte de las personas vivimos en el mundo de las plumas Bic. Queremos estar en las Mont Blanc. Y en el lado opuesto, los de Coral Bracho, donde podemos vencer la dificultad de su aprehensión, el carácter recóndito de su forma, con la ayuda de una intensa sensualidad y una cautivante música alejandrina. En medio están los poemas imaginativos, conceptuales de Antonio del Toro, siempre exactos, siempre sorprendentes. Comienzo con esta pequeña digresión porque quiero decir que me costó trabajo leer el libro Aparece en Anacruza el deseo de Beatriz Saavedra, y que mi experiencia de su lectura ocurrió precisamente en el extremo de la dificultad. Lo leía y releía y no lograba entrar en su peculiaridad, en su modo de decir las cosas, hasta que descubrí que la puerta de entrada consistía en abandonarme a la corriente de sus asociaciones, quizá a lo que se ha referido cuando me el tambor y esa cadencia, en las que domina, en general, algo que podríamos llamar la unión espontánea e inesperada de imágenes que buscan hallar sentido, pero que al mismo tiempo lo esquivan en combinaciones verbales rápidas, apuradas. Por ejemplo, el breve fuego frecuenta entre los cautos el aliento sin memoria. Si tratara de encadenar esta línea a la llave donde el círculo lógico y el círculo mágico del que hablara Javier Villaurrutia se entrelazan en una unidad de comunión, creo que o sería arduo reducirlo a una figura, o yo sería incapaz de descubrir su motivo fundamental. Pero si me dejo arrastrar por el laberinto de las palabras, acabo descubriendo, si no un sentido, sí un estado. Y esto es lo que quiero destacar. Me parece que, en buena medida, la poesía de Beatriz Saavedra no crea una representación, un asunto, una conciencia hacia un punto de concreción, sino que más bien produce un estado. ¿Un estado de qué? Según yo, un estado de afluencia donde podemos ver cosas muy sutiles y un mundo irreal que, contradictoria y hermosamente, está invocando nuestro universo inmediato. Ya colocados en esta perspectiva, los títulos de sus poemas ahora me resultan, se me vuelven mucho más naturales. Por ejemplo, Un deseo en resquicio,
contra la sequedad, señalar la intemperie, imprevisto permanente. Y siento de manera clara que en ellos se deja ver una circunstancia, una constancia, una disposición. Asimismo, desde el ángulo en el que la intuición engendra con las palabras un estado, me resulta explicable la manera como procede Saavedra en la disposición de sus poemas, es decir, veo con más nitidez el orden estrófico de sus piezas. Si nos detenemos a mirarlos con cuidado, podemos observar que casi siempre, o muchas veces, combina estanzas de 4, 5, 6 versos con líneas sueltas, aisladas, que si no son epígrafes, si no buscan un fuerte contenido, un aforismo, sí juegan el papel de resaltar la atmósfera del texto. Sin embargo, también en la relectura saltan a mi vista a veces fragmentos que tratan de escapar de su condición de estar poseídos por una atmósfera y que apuntan a una idea. Por ejemplo, yo soy la paz, nada sobre la nada, todas las piedras, esta cama que desmiente la mordaza, la fijeza, el otro cuerpo y al saber presiente nuestra desnudez. Además me doy cuenta que algunos poemas poseen un doble paradigma, en cuya estructura binaria conviven dos poemas. Es decir, al lado del poema que acabo de entresacar, son líneas que yo entresaqué, y que les he leído hace un momento, hay otro poema. Lo leo. Pensar la memoria transfigurada, palabra hacedora de palabra, tiempo de reposo, el sentido frente al sentido, el otro cuerpo que al saber presiente su aquí sobre la almohada. Ahora les leo el fragmento completo, donde yo encontré esta estructura doble y que después me permitió integrar. Yo soy la paz y la calma, el pensar de la memoria transfigurada, palabra hacedora de palabra, nada sobre la nada, tiempo de reposo, todas las piedras, esta cama que desmiente la mordaza, la fijeza, el sentido frente al sentido, la quietud, el otro cuerpo, que al saber presiente su aquí sobre la almohada. Comprendo, desde luego, que esta es mi lectura. Muy probablemente otro lector no verá lo que yo veo. Son las posibilidades de todo texto y, por tanto, de toda lectura. Sin embargo, creo que tiene sentido señalar este entrelazamiento de dos cuerdas que vibran al unísono, pero que también pueden vibrar por separado o en una secuencia temporal. La música de las palabras, desde luego, nos lleva a la fisis, a la naturaleza vibrante del lenguaje, porque el lenguaje es materia, soporte, resonancia en el espacio, pero también significado, símbolo, metáfora, alegoría, y por tanto, toda resonancia siempre remite, lo queramos o no, por lo menos esa es mi convicción, a un sentido, a un lugar, a un punto de intersección en una comunión con el otro que no puede ser otra cosa que acceder a la luz de la conciencia. Así pues, este lenguaje montado en la curva de la ambigüedad, este lenguaje arduo de Saavedra, por lo menos en una primera lectura, o por lo menos para mí, sí acaba desembocando en el lugar de un encuentro y sí termina creando sus referencias particulares, su propio mundo, su propio sentido. Al decir esto me percato de algo más, de que todo lo que he dicho hasta aquí me lleva a entender el título de su libro. Aparece en Anacruza el deseo, y en particular me lleva a comprender esa hermosa palabra que de entrada me causó tanta atracción y tanto desconcierto, Anacruza. Y no puedo sino advertir que la palabra tiene una razón de ser y que está bien puesta en la cabecera del texto. La poesía de Saavedra ocurre en esa zona de notas débiles que preceden. Por eso es difícil llegar a la imagen reunida de la concreción al tiempo fuerte de la melodía, como explica de manera bella, casi poética, el diccionario. Pues esas son las cosas, lo que yo quería decir. Para finalizar, solo me basta decir que estoy muy contento de estar en la aparición de este libro aquí con Beatriz, con Juan Manuel, y que bueno, felicito a la editorial, felicito a... Bueno, pues
Muchas gracias a ambos por pues estos textos, esta visión. Yo sí me pongo nerviosa, ¿no? Porque es, bueno, ¿cómo ven mi poesía? Algo que en mí sale tan natural, pero como dos miradas tan diferentes pueden tener certeza, ¿no? En mis palabras. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles, ¿no? Sus textos y su interpretación. Y bueno, voy a leer algunos poemas que, que al final yo creo que siempre el escucha dice, bueno, ahora sí queremos saber de qué están hablando, ¿no? Último otro lado. Sé que pierdo cada amanecer en el despliegue levísimo de olas blancas. El rumor envuelve la urdimbre a la otra orilla. No quiero delirios funerarios. Mi guerrera está hecha de sombras de la vida inexpresable convertida en ciega. Solo me escucho. Solo quiero un olvido momentáneo, un rincón para perderme del escándalo de cuervos, olvidar el dolor, mi destierro en madrugada, mi propia historia, la forma artífice de mi cuerpo, porque no reconozco mi piel bajo el dolor de larvas. Enciende el delirio la sangre que me llevo a la frente, soy el precipicio. El viento mira a un mismo punto involuntario. Hecha de sombras, al fondo del espejo mudo, callo mi porvenir jadeando ingenuo a mi locura. El canto que alguna vez reveló la luz sobre el mármol está extinto. La geometría me traza en signos, apago el sol, el porvenir que carga sobre el viento la voz, no vuelve la marea, no hay orilla que regrese a la criatura, cambio de faz y oculto el reflejo lunar en el impulso suspendido que se pierde. Sofoco al fuego en amargas ruinas. Soy un sepulcro. Rompo toda la ley de permanencia, todo lo que existe como el pasaje o la contrapuerta. Derruida yo y derruido el silencio, pierdo parte a parte mi cuerpo. Bueno, no perdimos el paraíso. No son las mismas horas. El borde horizontal en el reflejo del tiempo. El olvido languidece la palabra cuando empiezan los silencios y su latir del mundo interminable. La memoria insiste a mitad de la noche, su repique confundido en el estrépito aún sin miedo. Ahora soy un puñado de horizonte, un conjuro de otros. Bueno, quiero leer al final el que le da el nombre al poemario, que es aparece en la Cruz del Deseo. Ese es un poema muy extenso, entonces no lo voy a leer completo, pero bueno, voy a leer un fragmento. Bueno, yo discurro mi cuerpo. Silenciosa la muerte aguarda en secreto, extiende su marea oscura mientras yo duermo. Es un sueño misterioso, ajeno, polvo más fino que el humo, donde el instante en los rostros encuentra la certidumbre de no hallarte. La voz rodea entonces los confines rítmicos de una trama conocida en la extrañeza, porque el cuerpo traduce su léxico precario en otros monólogos devoradores. Idea fija. Podemos pasar sin detenernos, habitar la ola sin rociar el cántico, llenar el aljibe de silencios y lanzar al aire. Perseguir el destino sin habla, con la luz que todo lo presiente y lo penetra. Frente al sol hay una guerrera inmóvil demoliéndonos un pensar equidistante de formas.
Aparece en Anacruza el deseo. Cuánto fuego en el umbral llenando cántaros, cuántos mismos rincones confinan la anchura del cielo. Cerramos los ojos a la alabanza del cuerpo, porque ya no bastan los labios, la alambrada, el lamento lacrimoso para decapitar el mismo sitio del comienzo. En Anacruza, el humor de la piel penetra la penumbra en la muralla del sueño, con la secuencia rítmica, voraz, del aliento que suena desbocada su permanencia. Vuelvo a la pregunta que resbala en mis palabras, al acorde sentencioso del primer ritmo que muere al abrir los ojos, al vuelo nocturno en el recite del mismo campo de cadáveres. Mi cuerpo desprende la marca oculta de criatura pálida, vuelta sorda. A contramar, sobre los litorales, quieta en mi ignorancia, fine, acallo el fondo de agua quieta deleitable. La respiración circular, precisa, a fuerza de golpe, en la cadencia silenciosa del agua, a tempo secreto, continuo, vigoroso, cerrado, desploma al espacio en el precipicio de notas acumuladas. Cercando el sonido flota en medio del estigma o la añoranza. Todos hacemos las mismas preguntas incontestables, miramos la misma superficie en la elegía distante, el mismo tiempo sobre el pentagrama disipa la certidumbre suspendida en el instante. Golpeamos la voz en un derrumbe de silencio mientras el huracán remonta. Buscamos la historia, el filo delirante que aproxima el hilo prolongado de los besos, nuestra propia exhalación etérea. Dentro de mí, en campo aperto, la respuesta visible apenas es vórtice de lo no dicho, muro negro que anuda la forma del borbotón plácido de los sentidos. Sobre el largo relieve de mi propia oscuridad, hay un encordado mínimo sosteniendo mis amarras. El oído arde, el universo encalzando la piel cuando la voz penetra. Dentro de ti, el círculo distante diluye el tempo ordinario y contra los escollos invertimos el devenir, el desplazamiento incasable de nuestros cuerpos transcurridos. Avanzamos en pequeñas partículas de luz, mientras la abundancia adquiere el vocablo solar en el cuerpo breve asonante. Su vertido edén cadencioso sin absoluciones. Sumamos la existencia, la floración, con la carne viva, para volver mirada al ojo ciego, obertura vivaz la aparición, incendiar al paso la corteza que la piel revela y decantar al tiempo intolerable en cada nota. Bueno, continúa. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa por la presentación, por las palabras. En la presentación de Carly Díaz nos gusta dar la palabra al público para poder crear un diálogo tanto con los autores como con los presentadores. Si alguien tiene alguna palabra, alguna pregunta. María. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, de escucharlos. Me pasa una cosa muy especial. Las presentaciones de libros son difíciles, es difícil entenderlas. De pronto, cada quien organiza su texto, ¿no? Habla para sí y para el otro. En esta presentación me gusta decir que aprendo. Lo que nos dijo Víctor, por ejemplo, Víctor Manuel, que al principio no le entendía. Yo muchas veces no le entiendo, no nada más a poemas, sino a textos en general. No les entiendo, ¿no? Y hay un camino para entenderlos. Al mundo. Al mundo. Bueno, al mundo ya olvídate. Pero, a ver, me encanta imaginarme a Juan Manuel, desde luego, poniendo la música siempre alrededor de todo lo que lee, porque ese es como su medio,
Y a Víctor Manuel, a quien quiero tanto desde hace tantísimos años, desde que él era muy chiquito, escucharlo en este descubrimiento de tu poesía, yo creo que es un privilegio, Beatriz, porque no a todos nos da, o sea, nos dicen cuál fue el caminito para llegar a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y me pareció tan bello que nos contara la historia de cómo se fue acercando a lo complejísimo que es una palabra, un verso, un título, ¿no? Entonces, no me aguantaba no decírselos, a los tres los felicito, desde luego a ti, Beatriz Linda, que eres un sol, eres un descubrimiento, así como un sol que llega de pronto, y que yo admiro mucho, admiro sobre todo la fortaleza y la manera tan propia y tan real y tan verdadera de vertir lo que tú tienes, ¿no? Ese cuerpo tuyo que es verdaderamente insólito, todo lo que logra hacer desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, que se va a dormir y que tiene un ratito para soñar, ¿no? Pero sí, yo les agradezco, te agradezco, Víctor Manuel, que me cuentes, porque a mí me acordé mucho de nuestras pláticas telefónicas cuando éramos adolescentes, tú más adolescente que yo, mucho más chico que yo, pero que hablábamos y por el teléfono era nuestro vehículo de leernos la poesía, ¿no? Y entender este camino me parece un privilegio como presentación. Así que yo te felicito a ti primero que a ninguno. A Juan Manuel, desde luego, es mi hijo. ¿Qué? No, ¿A mí primero? no puedo hablar de él porque si no se va a ver aquí. Es nepotismo, un sesgo que perdón, tengo que pedir perdón a la audiencia, ¿no? No, ya sabemos quién ganó en la mesa. No, pues eso es trampa. Disfruté muchísimo la presentación de ti. Eso es lo que te digo. Muchas gracias, María Ángeles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gracias, Betty, pues felicidades por esta presentación y por supuesto a los presentadores extraordinarios. Siempre yo me llevo, ¿verdad? Como las otras presentaciones a las que te he acompañado, pues el reto de poder entender la audacia con la que lo escribes, pero también me llevo de aquí lo acaban de decir, esa explicación tan natural que hacen de tu trabajo y te felicito nuevamente y gracias por darnos la oportunidad de acercar tu palabra a nuestra mente. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? Bueno, buenas noches. Una disculpa por la voz, está un poquito enferma. Bueno, es un placer estar aquí, presencial, poder escuchar esta presentación tan maravillosa del libro de la maestra Beatriz Saavedra. De verdad, los presentadores, bueno, tanto los comentarios de Juan Vadillo y de el maestro Víctor Manuel Ayola me parecieron diferentes, pero a la vez, en mi opinión, hay un punto de encuentro, un punto de unión en donde coincide esos comentarios al respecto del trabajo de la maestra Beatriz, aparece en Ana Cruz del Deseo. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por la invitación y un placer, un honor estar aquí escuchando. Buenas noches. Nada más una cosa que sí es curioso, acabamos desembocando en el mismo lugar. Sí, sí. Sobre todo hacia el final, pero como si caminamos hacia el mismo lugar. Vamos a desembocar en una cantina que está aquí al lado. Sí, ya es justo a ver. Bueno, pues buenas noches. Primero que nada, sí me gustaría agradecer a la mesa, a las tres personas, porque realmente fue un momento muy agradable para mí. No acostumbro a muchos de este tipo de eventos, pero me encantó la manera en como Juan y Víctor arroparon la obra de Beatriz.
fue una experiencia que me invita realmente a querer experimentar. Y con los poquitos versos que nos comentaste, Beatriz, realmente ya quiero leer. O sea, ya, ahorita voy a empezar a leer. Quería preguntarte, de repente decía, bueno, ¿a quién le escribes? ¿A qué le escribes? Pero no quiero que me contesten, porque quiero leer la obra y luego platicamos. Me parece muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguna palabra final? ¿La mesa? ¿Algún comentario final? No, pues nada más agradecer a la librería, a la editorial, a Juan Luis Bonilla también, y pues bueno, a Juan y a Víctor Manuel, muchísimas gracias por esos hermosos textos, que les voy a pedir inmediatamente. Ya después lo voy a leer con calma en la noche, así todo lo que se te va yendo, ¿no? Entonces, para terminar, los invitamos a un pequeño vino de honor. También, a los que gusten, el libro se encuentra en el mostrador. Y agradecemos su presencia, agradecemos a la gente que nos sigue en las redes. Muchas gracias y hasta la próxima visita. Muchas gracias.